damos la bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad que nos brinda el Señor por coincidir en un momento coyuntural para nuestro país. Estamos iniciando prácticamente en esta semana el proceso electoral y es un buen argumento, es un buen pretexto, si me permiten la palabra, para entender que como cristianos, como católicos, pues necesitamos de una formación en la fe, pero también una formación cívica que nos permita hacer que la fe se convierta en obras. Entonces, el objetivo que ha tenido el Consejo Nacional de Laicos, en comunión con la Universidad Pontificia de México y obviamente coordinados por la Dimensión Episcopal para los Laicos, es ofrecer a los hermanos interesados en obtener elementos para poder comprender cuál es nuestro papel aquí en la tierra desde el punto de vista cívico, información a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Yo cuando empecé a familiarizarme con la doctrina social de la Iglesia, pues evidentemente me sorprendí muchísimo porque nos da respuesta a muchas cosas. Cuando uno es católico, pues de domingo, como muchos años lo fui, pues evidentemente nos basamos simplemente en lo que pues el sacerdote con gran espiritualidad, con gran preparación previa, pues realiza en la homilía. Sin embargo, realmente nos quedamos cortos cuando necesitamos relacionar lo que nos dice la iluminación del sacerdote a través de la Santa Misa en precisamente la información que después ya desarrollamos en nuestro día a día. Nos cuesta mucho trabajo a veces embonar, hacer coincidir lo que nuestra fe nos dice con lo que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de encontrar respuestas, la doctrina social de la Iglesia nos da para todo. Yo lo encontré a partir del entorno empresarial, cuando empecé a participar en la Unión Social de Empresarios de México, y me sorprendió muchísimo todas las respuestas que dan. Y concretamente en el ámbito de nuestra participación política, la doctrina social de la Iglesia nos da luz, nos ilumina, nos ayuda a entender cuál es nuestro papel, ¿sí? Entonces, esa es la intención que tenemos el día de hoy. El día de hoy, entonces, lo que pretendemos es abordar precisamente ese análisis de nuestra función en el entorno de la democracia. Entonces, el tema evidentemente se llama la democracia en construcción porque todos nosotros somos seres inacabados, ¿sí? Todos nosotros estamos en un proceso de camino a la santidad, ¿sí? Por lo tanto, también el entorno en el que vivimos, como es la propia democracia, está en constante preparación. Entonces, vamos a partir de un elemento fundamental que es un encuadre o entender a la luz del entorno precisamente de gobierno en el que nos encontramos, qué papel desempeñamos como ciudadanos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros ha sido hecho a semejanza de nuestro Señor, ¿sí? Somos iguales, hombres y mujeres, a partir, por ejemplo, aprovechando el entorno en el que se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día de la Mujer, pues hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor nos dio el libre albedrío. Ese libre albedrío que desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista civil, llamamos como soberanía individual. Somos soberanos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y obviamente afrontar las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, esa autodeterminación, esa capacidad de decidir, evidentemente puede generar un caos si cada quien hace lo que le da la gana, lo que su ver y entender le permite. Entonces, evidentemente, ese hacer y hacer, pues que genera a partir de una voluntad individual. Pero el riesgo que corremos es que al querer hacer lo que queramos, valga la expresión, evidentemente en el entorno domina el más fuerte, el más inteligente o el más capaz. No porque haya gente tonta, sino porque desafortunadamente algunos no tienen la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento, a la preparación y tienen una desventaja en cuanto al conocimiento de un entorno en particular. Entonces, ¿qué sucede con nuestra sociedad cuando vemos que simple y sencillamente existen esas posibilidades en donde no hay ámbitos de diferenciación de dónde termina, dónde inicia mi capacidad de tomar decisiones y la capacidad de tomar decisiones de los demás? Es como, por ejemplo, esta pequeña imagen que ustedes ven, pues imagínense claramente quién lleva la ventaja, ¿no? Entonces, eso sucede frecuentemente en todos los ámbitos. Es decir, hay gente que tiene determinadas desventajas
por circunstancias diversas, económicas, sociales, políticas, educativas, de género inclusive, ¿no? Es decir, hombre y mujer, detalles de ese tipo. Por lo tanto, entonces, para evitar una imposición de voluntad arbitraria que afecta a los demás, pues necesitamos nosotros aceptar que habrá un ente superior que nos ayudará a entender que debemos coordinarnos, ¿sí? Recordemos nosotros, un favor, por ahí alguien tiene su micrófono encendido, yo los invitaría a que apagaran su micrófono para no viciar la plática, de lo contrario podemos tener ahí algunos problemas. Entonces, sí invito a que revisemos todo nuestro micrófono y le rogaría muchísimo que lo apagaran. Bueno, entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, corremos el riesgo de tener problemas, porque evidentemente cada quien hará lo que quiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ceder soberanía. Nuestra soberanía entonces nos permite cederle a un ente superior pues una parte de mi capacidad de tomar decisiones, porque de lo contrario corro el riesgo de que se ponga, ¿sí?, en una situación difícil mi integridad y mi propiedad. Esto evidentemente requiere que haya un equilibrio entre todas las posibilidades de decisión de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Ahí es entonces donde nace un concepto muy importante que es la búsqueda del equilibrio a través precisamente de la cesión de soberanía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa cesión de soberanía, nosotros decimos muy bien, para poder interactuar entre nosotros necesitamos estructuras. Esas estructuras son estructuras sociales y esas estructuras sociales generan la sociedad. Nos organizamos para poder identificar la manera en cómo vamos a interactuar. A partir de esa organización social, ¿sí?, la sociedad establece reglas de convivencia, ¿sí? Siempre necesitamos reglas para poder lograr la armonía en nuestra convivencia. Esas reglas de convivencia en el ámbito de gobierno, en el ámbito de la sociedad en su conjunto denominado México, está plasmado en la Constitución política. La Constitución política, ¿sí?, es la que determina la manera en cómo nosotros, ciudadanos, que estamos en un territorio concreto y que somos parte de una población, decidimos tener una autoridad representativa, ¿sí? Esta autoridad representativa que hace valer en la población pues el conjunto de reglas que permiten que en un territorio, en un espacio físico identificado y respetado, se establezcan determinadas reglas de actuación. Por lo tanto, es cuando los juristas del entorno de gobierno hablan de la existencia de un Estado. El Estado se integra por tres elementos: la población, el territorio y el gobierno. Por lo tanto, nosotros necesitamos evidentemente de una estructura de gobierno, ¿sí? Por ahí hay una persona que desafortunadamente yo creo que no se ha dado cuenta que tiene prendido su micrófono y como que se separó un poquito del ojalá y logra identificar esto para ayudarnos. Pero bueno. Oye, Juan. Sí. Es una cuenta que dice Nuestra Democracia en Construcción, es la que tiene abierto su micrófono. O tal vez ni se han dado cuenta. Pues ojalá y sí se den cuenta, porque desafortunadamente se está viendo mucho. Bueno, aquí el administrador del grupo puede en dado momento apagar los micrófonos, ¿eh? Ojalá pudieran apoyarnos en ese sentido, identificando quienes tienen... Lo están haciendo. Sí. Sí, estamos checando ya. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo yo. Parece ser que ya lo logré. Bueno, confiemos entonces. Retomando esto, pues nosotros creamos un gobierno para que rija un Estado, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando hay territorio, gobierno y población, estamos hablando de que hay precisamente, ¿sí?, un Estado. Ahora, todo Estado requiere de un régimen político. ¿Qué entendemos por régimen político? Pues es el conjunto de instituciones y normas que regulan la forma de organización del Estado y el ejercicio del poder político. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer el próximo mes de junio es ratificar el régimen político que queremos que se establezca en nuestro país. Tenemos un régimen muy concreto que es el régimen de democracia representativa, ¿sí? Existen varios tipos de regímenes, pero concretamente el nuestro tiene esa característica. ¿Dónde se establece el tipo de régimen político que tenemos nosotros?
Esto lo podemos ver en el artículo 40 de nuestra Constitución Política. Nos dice que el sistema de gobierno de México es el de una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su gobierno interior, pero unidos en una federación. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Entonces, este artículo 40 describe con claridad cuál es nuestro régimen político, una república representativa y que tiene tres poderes, concretamente tres poderes mediante los cuales ejerce su potestad el pueblo, ¿sí? Ahora bien, entonces, cuando hablamos de cada uno de ellos, de los poderes, tienen una función muy particular, tienen una función muy definida. Por ejemplo, el poder ejecutivo tiene la finalidad de satisfacer las necesidades sociales y administrativas. Por eso es que tiene programas que permiten cubrir necesidades de salud, de seguridad, de defensa, de educación. Entonces son funciones sustantivas, ¿sí? A veces, desafortunadamente, el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, como que quiere dar pasos más hacia adelante de lo que debería hacer, y entonces ahí corremos el riesgo de que se desdibuje nuestro sistema, nuestro régimen político. El Poder Judicial, pues, es concretamente la impartición de justicia, y el Poder Legislativo, el establecimiento de normas. Por lo tanto, entonces, lo que aspiramos es que cada poder que representa a la población cumpla con sus funciones, estrictamente con sus funciones, ¿sí? Bueno, evidentemente, ¿cuál es el objetivo que nosotros debemos identificar que debe buscar cualquier gobierno? El bien común, ¿sí? Nosotros somos personas de buena voluntad que aspiramos a contribuir a través de nuestra función de ciudadanos con la construcción del bien común. ¿Qué entendemos ahora por bien común desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, en la Pastoral Gaudium et Spes, en su número 26, su párrafo 26, nos dice que el principio del bien común se define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Así como estamos llamados a la santidad como cristianos, como católicos, como ciudadanos estamos llamados a la perfección. Evidentemente es un objetivo, es una aspiración muy compleja, pero que tenemos que caminar hacia allá. Entonces, así entendemos nosotros el bien común a través de la doctrina social de la Iglesia. También el compendio de la doctrina social de la Iglesia, sí, nos dice en su párrafo 168 que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. O sea, ya en el terreno de la autoridad, ya en el terreno de la representación de los ciudadanos, tenemos claro que el bien común debe ser la razón de ser de la autoridad, ¿sí? Debe garantizar la cohesión, la unidad y la organización de la sociedad. Entonces, esto es muy importante porque nosotros debemos procurar un gobierno que se dirija hacia ese elemento. Ahora, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales de la sociedad, es decir, grupos, individuos y minorías. ¿Sí? El párrafo 169 del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos hace notar esta situación y coincidimos plenamente con ello. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si queremos construir una democracia, debe ser a la luz de lo que nosotros aspiramos como el bien común. Ahora bien, el bien común es una función exclusiva de la autoridad. O sea, en muchas ocasiones decimos, es que el gobierno es el que tiene que dar las condiciones. Pues evidentemente esto no es así. La responsabilidad de edificar el bien común compete al Estado, sí, evidentemente, pero porque emana de la sociedad, es decir, es un reflejo de la sociedad y la representa porque cedemos soberanía cada uno de nosotros, como porque además es la razón de ser de la autoridad política, pero también compete a las personas particulares. Nosotros debemos motivar, presionar, vigilar que la autoridad, el Estado, el gobierno, a través de sus poderes, pues realicen las actividades y las acciones que vayan encaminadas al bien común. La persona concreta, cada uno de nosotros, a través de nuestros órganos o estructuras, ¿sí? Y cuerpos intermedios como la familia, como célula básica de la sociedad, no estamos en condiciones de alcanzar por nosotros mismos nuestro pleno desarrollo. Eso es una realidad
Nos necesitamos mutuamente y necesitamos al Estado, pero el Estado nos necesita a nosotros también. Entonces, de ahí deriva la necesidad de instituciones políticas fuertes, instituciones políticas cuya finalidad sea hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales, espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana. Y esto es muy importante porque entonces le da forma al tipo de sociedad que nosotros queremos. Una fortaleza de la sociedad mexicana ha sido la familia. Y entonces, en el momento en que la familia, la estructura familiar que nosotros concebimos, sí, es decir, el papá, la mamá y los hijos, se ve puesta en tela de juicio, pues evidentemente también se pone en tela de juicio la estructura de nuestro propio sentido de sociedad. Bueno, hay una frase muy importante que encontramos en una carta de San Pablo que dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Cuando yo leí esta frase me dejó pensando muchísimo. Ah, caray, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Claramente lo que dice Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Nosotros formamos parte de una estructura denominado Estado, pues nos debemos también en obediencia a nuestras autoridades, ¿sí? Ahora bien, voy a leer textualmente esta parte de la carta de San Pablo, ¿sí? Que nos dice precisamente esta situación, esta carta de San Pablo a los romanos, y dice la carta: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión han recibido la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Fíjense, y esto es importante, el deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe el impuesto. Las tasas si se les deben las tasas. Obediencia si corresponde obedecer. Respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pero aquí quiero ser muy claro cuando nos dice, ¿sí? Respeto a quien le corresponde respeto. Respeto si se le debe respeto, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque evidentemente si leyéramos este párrafo diríamos entonces, pues independientemente de lo que haga la autoridad, nosotros tenemos que pues doblar la rodilla y hacer lo que corresponda. No, no es así. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, sí, pero no es un sometimiento a ciegas. No nos pide eso San Pablo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si no nos pide que sea un sometimiento a ciegas, tampoco nos pide que nos sometamos a cualquier sistema político. Mal haríamos en aceptar cualquier sistema político, ¿sí? La clave para saber cuál es el sistema político que nosotros debemos aspirar a construir tiene que ver con el bien común, como lo habíamos mencionado, y el valor básico, pleno y permanente, debe ser el amor al prójimo. O sea, a partir de una estructura, un sistema político que tenga al prójimo al frente de todo, nosotros, por lo tanto, tenemos que hacerlo conducente para generar una estructura de comunidad política. La comunidad política puede organizarse de muchas maneras diferentes y la iglesia no se identifica con ninguna de ellas, pero considera inaceptables aquellas que no respetan la dignidad humana. Entonces hay muchas, por ejemplo, evidentemente la monarquía, evidentemente el autoritarismo, y hay otros, el militarismo, y hay otras estructuras o sistemas políticos que desafortunadamente sobajan la dignidad humana.
Para poder entender cuál es la estructura política que nosotros podemos aspirar y que nos puede iluminar la doctrina social de la Iglesia, podemos tomar un símbolo que representa el amor máximo que cualquier ser pudo haber tenido para la humanidad, y es el símbolo de la cruz, ¿sí? Si tomamos como orientación al símbolo de la cruz, entonces surge la visión del hombre que en un acto pleno de amor comenzó la gestación a través de los siglos de lo que se convertirá en el gran proyecto de la modernidad y el horizonte valorativo de la convivencia humana en términos de igualdad, libertad y reconocimiento a la dignidad humana. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente el signo de la cruz es un ejemplo de una acción de bien común y es una acción de amor al prójimo. Por lo tanto, entonces, es el fundamento de la democracia, ¿sí? El símbolo de la cruz es un símbolo también de democracia. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿sí?, murió y resucitó por nosotros en un acto totalmente de amor y obviamente a libre elección. Y entonces eso evidentemente podemos identificarlo como un principio de la estructura democrática. Entonces, el acto sublime de la igualdad que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, pues Dios libremente se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, para entender esto, ¿qué es la democracia? Pues es el poder, ¿sí? La palabra kratos en griego es poder de tomar decisiones colectivas, es decir, en grupo, en comunidad, porque lo que dejó Jesucristo fue una comunidad. Los primeros cristianos vivían en comunidad y se procuraban unos a otros. Y por lo tanto, las decisiones que se toman son vinculantes para todos, ejercidas por el pueblo, por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y mediante la suma de libres decisiones individuales. Eso es la democracia y por lo tanto nosotros podemos identificar que renacemos en el Cristo de la cruz como hermanos y por eso libres e iguales. Y eso es lo que busca la democracia, que seamos libres e iguales y que estemos en constante búsqueda del bien común, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, sin llegar a identificarse con ninguna democracia en concreto, observamos que la doctrina social de la Iglesia considera que esta es la mejor forma de organización política debido a las posibilidades que ofrece, ¿sí? No es perfecta, pero es la que más se acerca a la aspiración de búsqueda del bien común y de amor al prójimo. Por lo tanto, entonces, pues entendemos que ningún sistema democrático es perfecto. Se nos invita a cada uno de nosotros, ciudadanos, cristianos, católicos, hombres y mujeres de buena voluntad, se nos invita a esforzarnos constantemente en buscar formas democráticas que sirvan a las personas con mayor plenitud. Es decir, estamos llamados a perfeccionar nuestra democracia en construcción. Cada uno de nosotros somos albañiles, si somos constructores y constructoras, y tenemos que poner pues el ladrillo que nos corresponde para que se haga una estructura fuerte en nuestra sociedad. El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Esto fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas el 8 de noviembre del 2007. En el marco de esta celebración, el Papa Francisco aseguró que no hay democracia con hambre ni desarrollo con pobreza, ¿sí? Necesitamos entonces que la democracia sea un signo de equidad. A partir de esto que comentó, él también agregó, un sistema político económico para su sano desarrollo necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres. Ello, agregó, exige los esfuerzos de las máximas autoridades y, por cierto, del Poder Judicial. Hace alusión al Poder Judicial porque sabemos que en nuestro sistema jurídico, desafortunadamente, el que tiene más dinero pues puede defenderse mejor, lo cual es triste. Y eso sucede en muchas partes del mundo. Para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. En ocasiones hay un desfase enorme entre la realidad y lo que regula la realidad a través de las leyes, ¿sí? Ahora bien, si analizamos la encíclica Centésimos Annus,
que publicó Juan Pablo II en 1991, menciona lo siguiente en su párrafo 46. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por eso mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Nos encontramos nosotros en un momento de alto contenido, alto énfasis ideológico en nuestro ambiente, ¿sí? Y que ese ambiente, ese entorno ideológico, pues influye o quiere influir en la decisión de por quién votar, hacia qué partido dirigir mi preferencia electoral, y evidentemente eso pues mueve mucho las aguas en el entorno en el que nos movemos ahorita. Decía también Juan Pablo II en su encíclica, una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad, mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. Al hablar de subjetividad, lo que dice es que nosotros como ciudadanos debemos tener la capacidad de organizarnos y reflexionar sobre la realidad que nos confronta para poder encontrar de manera corresponsable pues formas de solucionar los problemas, siempre pensando en el bien común, en el amor al prójimo y evidentemente poniendo por delante a los pobres para ayudarlos a salir de su ominosa situación. El compendio de la actividad social de la Iglesia, concretamente en su parte de instituciones y democracia, el párrafo 407 nos dice lo siguiente: una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos. ¿Cuáles son esos valores? Nos los puntualiza de manera muy clara. La dignidad de la persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Personalmente, considero que nos encontramos en un momento precisamente de crisis en cuanto a los valores que deben regir la vida democrática y la vida política de nuestro país. La doctrina social identifica uno de los mayores riesgos para las democracias actuales en el relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Esto es muy importante. ¿Qué es el relativismo ético? Bueno, en realidad no hay valores absolutos. Si el pueblo dice que puede ser gobernador una persona que está acusada de ser violador, el pueblo es sabio, y como es sabio, pues hay que hacerle caso. Es decir, el valor del respeto hacia la mujer, hacia la dignidad humana, sea hombre o mujer, pues ya no es importante, es relativo. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo decidió. Pues debemos tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, porque nosotros como pueblo, como colectividad, no tenemos la razón permanentemente, ¿sí? Es como, por ejemplo, si nosotros vamos al médico y el médico nos dice, pues mira, vamos a votar, a ver, aquí está tu esposa, tus hijos, y entonces vamos a votar de cuál es el mejor tratamiento. No, espéreme, usted es el especialista, gobernante. Tú eres la persona que yo elegí para que a través del ejercicio de la voluntad de la sociedad y regido por las leyes, pues cumplas con los valores universales que nos reflejan y nos hacen sociedad. Bueno, después de toda esta reflexión, pues y utilizando la metodología del ver, juzgar y actuar, pues nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ver. Yo les voy a compartir cómo visualizo el entorno en este momento. ¿Podremos coincidir o no? Bueno, pues obviamente eso lo podemos discutir al final de este compartir que les estoy ofreciendo. Primer elemento que yo observo. Nos encontramos ante una autoridad que se identifica con corrientes e ideologías relativistas, ¿sí? Concretamente el populismo.
el pueblo sabio manda. Cuidado, dicen que lo peor que te puede suceder es que Dios te conceda lo que deseas. Pues algo así puede suceder. Entonces, esto es peligroso. Número 2, el peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. Mira, es que como la norma no está acorde a mi forma de pensar, pues entonces la norma está mal y yo sigo mi camino libre. No, espérame tantito. ¿Sí? Ha sucedido, por ejemplo, con diferentes elementos normativos que han sido modificados o que no están siendo observados por el actual gobierno desde mi punto de vista. Obviamente eso genera incertidumbre, por ejemplo, en la inversión, en el concepto de patrimonio, de propiedad privada, entre otros elementos. Número 3, amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas. ¿Sí? Por ejemplo, qué peligroso es ahorita el ejercicio del periodismo, qué difícil es expresar. Ponemos algo en las redes desde nuestro punto de vista y hay de nosotros si eso que ponemos va en contra de la visión de aquellos que apoyan el gobierno actual porque nos destruyen a través de comentarios. O sea, hay un autoritarismo impresionante desde mi punto de vista. Número 4, elección de gobernantes que desconoce e inclusive actúan contrarios a los valores democráticos universales. Concretamente nosotros sabemos, hay que defender a la mujer, claro que sí. La diferencia es que nosotros queremos defender a las dos vidas, la vida de la mujer y la vida del bebé, del ser engendrado. Y eso como que no se entiende o se malinterpreta. Por ejemplo, el día de hoy, esas marchas feministas que forzosamente exigen que se apruebe el aborto. Cuidado, ¿y dónde está el valor universal de la vida? Número 5, confusión ideológica entre la laicidad del Estado que construye y el laicismo que atomiza y divide. Caray. Entonces hay una diferencia entre laicismo y laicidad, claro que sí. Nosotros buscamos la laicidad, mientras que otros, sí, utilizan el laicismo como una manera de distorsionar el objetivo que tenemos como sociedad. El punto número 6 es el ejercicio de una subsidiariedad mal encauzada que impide el desarrollo pleno de los grupos sociales. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia habla de que nosotros debemos buscar la justicia, la solidaridad y la subsidiariedad como elementos fundamentales para contribuir al bien común. Pero el concepto de subsidiariedad pues ha tomado diferentes connotaciones, ¿sí? Desde pensar que un subsidio es un recurso que el gobierno regala sin ningún compromiso o ninguna cuestión colateral que deba cumplir. Número 7, una actitud pasiva e indiferente del laico en los procesos democráticos, lo que propicia vacíos referenciales que son cubiertos con ideologías contrarias al bien común. Y esto es triste, pero es una realidad. Nosotros en ocasiones, los católicos, los laicos, como que nos hacemos un lado, nos volvemos autorreferenciales en nuestro apostolado, en nuestro grupo de oración, etcétera. Sí, pues, pero, y entonces, sí, obras son amores, ¿sí? Tenemos que nosotros salir a construir el reino de Dios hacia afuera, en cada uno de los espacios de la sociedad, ¿sí? Rápidamente, bueno, primer elemento, una autoridad representativa que se identifica con corrientes ideológicas relativistas. El populismo afirma que el sistema jurídico depende solo de la mayoría y que no se puede pretender la verdad en la política. Se hace lo que la mayoría desea, aun cuando la ley no lo permite. Esto es peligroso, no es correcto, ¿sí? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? Bueno, según esta forma de gobernar el relativismo y el agnosticismo serían la mejor base filosófica para la democracia, ya que esta, para funcionar, exigiría que los ciudadanos son incapaces de comprender la verdad y que todos sus conocimientos son relativos, varios o dictados por intereses y acuerdos ocasionales. Bueno, el agnosticismo lo que dice es, ¿sabes qué? Yo no soy ateo. O sea, no estoy diciendo que no creo en Dios, pero yo creo en lo que se puede demostrar. Demuéstrame que existe Dios con hechos concretos, científicos, y te voy a creer. Si no, entonces, pues evidentemente yo no puedo creer. Entonces es una trampa un poquito para poder, digamos, cubrirse de la realidad de la fe que nosotros obviamente estamos convencidos de profesar, ¿sí? Bueno, este tipo de democracia, el populismo, correría el riesgo de convertirse en la peor tiranía, pues la libertad, elemento fundamental de una democracia, es valorada plenamente solo por la aceptación de la verdad. No hay varias verdades, hay una verdad. Y evidentemente esa verdad nosotros la confrontamos, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia.
San Juan Pablo II emitió un discurso a los líderes de partidos demócratas cristianos en 1991 y les dijo: el relativismo impide poner en práctica el discernimiento necesario entre las diferentes exigencias que se manifiestan en el entramado de la sociedad, es decir, entre el bien y el mal. La vida de la sociedad se basa en decisiones que suponen una firme convicción moral. Cuando ya no se tiene confianza en el valor mismo de la persona humana, pues se pierde de vista lo que constituye la nobleza de la democracia. Esta cede ante las diversas formas de corrupción y manipulación de sus instituciones. Es que yo no soy corrupto, espérame. Tu concepto de corrupción es distinto, pero hay de corrupciones a corrupciones. Cuando corrompes el espíritu del ejercicio del gobierno, del ejercicio de la función pública, tú también estás corrompiendo, ¿sí?, ese entorno de actuación. La encíclica Fratelli Tutti, en su párrafo 156, nos dice: en los últimos años la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Así, pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista, que nosotros lo vemos muy claro en este momento: chairo o fifí, ¿sí? Conservador o progresista liberal. Y entonces encontramos nosotros que pues simplemente ya tenemos los dos polos y rápidamente te encajan en uno o en otro. Y obviamente a partir de ahí, pues eres enemigo o eres amigo del poder público. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos. A veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. El otro punto, el peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. Bueno, para entender esto, primero tenemos que identificar cuáles son las características generales del Estado de Derecho. Existen varios tratados al respecto, pero pensemos nosotros que el primero, para efectos simplemente de la plática que estamos compartiendo, es el imperio de la ley. La ley como expresión de la voluntad general a través, obviamente, del poder legislativo. La separación de poderes. Hemos visto nosotros que se acaba de autorizar una ley relacionada con la energía en la que no se le cambió ni una coma. La instrucción fue así: no quiero que me le cambie ni una coma. Bueno, y entonces, ¿dónde está la autonomía del poder legislativo? Inciso C, la legalidad del gobierno, es decir, sus formas de actuación reguladas por la ley y el control judicial. Y por último, el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Esto es lo que nosotros debemos identificar en principio como el Estado de Derecho. Ahora bien, hay una organización que es la World Justice Project, que lo que hace es analizar el Estado de Derecho que existe en el mundo, ¿sí? El entorno de la justicia, del proyecto de justicia en el mundo. El concepto de Estado de Derecho, desde la visión de este organismo internacional, establece que la gobernanza se logra cuando se cumplen 4 principios fundamentales: rendición de cuentas, es decir, transparencia, honradez, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver diferencias o disputas. Mario Vargas Llosa, que ha sido uno de los pensadores más criticados en este momento por el régimen actual federal, dice: las amenazas a la democracia en América Latina que él observa son el terrorismo, la debilidad del Estado de Derecho y el neopopulismo. La World Justice Project, esta organización internacional, elabora un índice de Estado de Derecho. Y el año pasado México se ubicaba en el lugar 104 de 128. O sea que no hemos avanzado mucho al respecto. Al contrario, existen medidas internacionales que dicen que nuestro sistema, precisamente Estado de Derecho, está siendo obviamente puesto en peligro, ¿sí? Y resulta que sacamos una calificación de .44, una calificación reprobatoria totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos ilumina la doctrina social de la Iglesia a ese respecto? ¿Sí? Nos dice: el magisterio reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo.
Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante elecciones libres que permiten la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el momento entonces que las autoridades electorales, las autoridades que regulan los procesos democráticos se ven en peligro, pues esto puede colapsar. Hemos visto cómo el Instituto Nacional Electoral ha estado sujeto de bombardeos constantes para cuestionar su trabajo, lo cual evidentemente puede generar un problema mucho mayor. Bueno, ahora punto número 3, amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas, es decir, el autoritarismo. Bueno, en la práctica política el autoritarismo es sinónimo de carencia democrática, es decir, se van reduciendo espacios para la democracia. Significa la no democracia, incluso la antidemocracia en acciones, actitudes o concepciones. Lo que yo diga es lo que se hace, ¿sí? Abusa de la autoridad, restringe los derechos fundamentales, impone su ideología, hace uso de la fuerza para imponer su autoridad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Esta frase de yo tengo otros datos es peligrosísima porque entonces, pues no puede rebatir nada porque siempre habrá otros datos que sean acomodaticios a lo que la autoridad en su momento quiere manifestar. Y ahí es donde se presenta el autoritarismo personal, la concentración de poder en una sola persona. Es muy peligroso, ¿por qué? Porque evidentemente eso puede hacer que esta persona desafortunadamente tome decisiones que no sean consensadas, que no escuche orientaciones, consejo y por lo tanto, pues evidentemente se generen injusticias. Punto número 4. Elección de gobernantes que desconocen e inclusive actúan contrarios a los valores universales. Como católicos, como cristianos, tenemos valores muy concretos. ¿Cuáles son esos valores muy concretos? La búsqueda del bien común, la dignidad de hijo de Dios y por lo tanto persona desde la concepción hasta la muerte, la familia, hombre y mujer como célula básica de la sociedad y la libertad religiosa. Esos son los valores, digamos, que nos dirigen. Por lo tanto, entonces, todo gobierno, a la luz de estos valores, debería buscar cuidar la dignidad de toda persona humana, el respeto a los derechos del hombre, la asunción del bien común y la moral como criterio regulador de la vida política. Esto es importante. O sea, la moral como regulador, no como imponer una forma de gobernar, sino que se convierta en una luz que clarifique nuestras decisiones y las decisiones de los políticos. Quinto punto que comenté, confusión ideológica entre la laicidad del Estado que construye y el laicismo que atomiza y divide. ¿A qué me refiero con laicidad? Bueno, la laicidad tiene estas características. La institución gubernamental no se funda en religiones e iglesias. No es que la iglesia, ¿sí?, vaya a gobernar. Bueno, pero son laicos los que participan. Y yo no puedo quitarme mi camiseta de católico y entrar a un juzgado, entrar a un congreso o entrar a una oficina pública. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar, mi fe es inherente, pero no significa que mi religión va a gobernar. Implica el ejercicio de los actos políticos desde la aplicación de los valores universales como elementos orientadores. Al momento de tomar una decisión relacionada, por ejemplo, con la defensa de la vida, con el respeto de la dignidad humana, los valores universales que están establecidos en mi fe, pues me van a ayudar a tomar decisiones, van a ayudarme a orientar mi discernimiento. Por lo tanto, la fe se convierte en inspiración, ¿sí?, para gobernar. Fíjense, esto es importante. La fe es inspiración, no es una imposición, ¿sí? Y evidentemente el objetivo es buscar el bien común. Esto es la laicidad del Estado. En cambio, ¿qué es el laicismo? ¿Sí? Que nos han querido vender, que han querido empujar. Pues negar, confinar lo religioso a lo privado. ¿Sabes qué? Tu fe, llévatela a tu templo, llévatela a tu capilla, y aquí en el Palacio de Justicia, en el Palacio Municipal, en el Congreso, eso no juega. Claro que esto no puede ser así, porque yo soy inherentemente un ser de fe. También el laicismo establece que hay que negar los valores universales pueden condicionar el ejercicio del poder político, relativizando el ejercicio de gobierno. Mira, es que pues yo soy católico, pero fíjate que la mayoría
quiere que se autorice el aborto. A ver, espérame tantito. Pues sí, pero tú tienes criterio, tienes valores, tienes una capacidad de poder procesar la información a la luz de la fe y poder argumentar con elementos muy concretos, porque es importante defender las dos vidas, la vida de la madre y la vida, ¿sí?, del ser que está por nacer. Entonces, nos encontramos ante esta situación. Obviamente, lo que nosotros pretendemos o deberíamos buscar es la laicidad y no el laicismo. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? Bueno, es tan importante el papel que desempeñan los laicos en la política y en la construcción del Estado democrático, que el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Christe Fidelis Laici mencionó lo siguiente: para animar cristianamente el orden temporal en el sentido señalado de servir a la persona en la sociedad, los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. No, es que a mí la política no me gusta porque es muy cochina. Pues sí, pues, pero es cochina porque tú no te animas a participar junto con otros hermanos para que se limpie, se purifique un poquito todo ese ejercicio, ¿sí? Es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Fíjense, es que el bien común tiene varias aristas. La arista evidentemente económica, pero también tiene la arista o el lado social, el lado legislativo, el lado administrativo y cultural. Es decir, es un poliedro, es una figura con muchas caras, pero que al final del día tienden a un centro común que es el bien común. El Papa Francisco en su Evangelii Gaudium, ¿sí?, nos dice: si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Y aquí más de uno pudiera brincar y decir, entonces los sacerdotes, la estructura, la jerarquía, no. Recordemos que nosotros somos Iglesia. Cada uno de nosotros, ¿sí?, cada uno de nosotros laicos, somos parte de la Iglesia, somos Iglesia doméstica, somos cada uno de nosotros una parte de un todo. Por lo tanto, nosotros cuando participamos en política, pues participa la Iglesia, ¿sí? No estamos diciendo que hay que empujar obviamente a las estructuras, a las jerarquías, a los sacerdotes, que además son ciudadanos al final del día, no tendrían por qué estar impedidos. Pero bueno, pues dadas las circunstancias, nosotros evidentemente como ciudadanos tenemos toda la obligación y la responsabilidad de participar. Ahora bien, el punto número 6, el ejercicio de una subsidiariedad mal encausada que impide el desarrollo pleno de los grupos sociales. Esto es una cuestión bien importante. Ahorita, por ejemplo, están siendo sujetos de botín político los programas sociales. Y los programas sociales son un ejemplo de subsidiariedad, es decir, el gobierno apoya a determinados grupos sociales cuando estos, una vez hecho su máximo esfuerzo, no logran cubrir sus necesidades. El problema es cuando esos grupos sociales dicen, mira, pues yo no voy a hacer el esfuerzo porque el gobierno me va a ayudar. Ahí es donde se empieza a distorsionar la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de la sociedad no deberían abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas o de carácter local. Es decir, no hagas lo que les corresponde a ellos, ¿sí? Es como un papá, primero permite que su hijo se esfuerce, pues que pruebe también el sabor amargo de equivocarse para que pueda crecer. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan las familias, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, es decir, las comunidades económicas, social, cultural, recreativa, profesional, político y todos los otros ámbitos de organización a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible el crecimiento social, ¿sí? En función de esto, evidentemente, apoyar a las familias debe ser una prioridad de las políticas económicas y sociales. Es la base a partir de lo cual toda sociedad se desarrolla. ¿Qué nos dice también la doctrina social de la Iglesia con respecto precisamente a la sociedad civil, comunidad política y subsidiariedad? Dice, la comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil de la cual deriva. Es decir, se constituye para servir, no servirse de él. La Iglesia contribuye a establecer la distinción entre comunidad política y sociedad civil, sobre todo con su visión del hombre, entendido como ser autónomo, relacional,
abierto a la trascendencia. Esta visión contrasta tanto con las ideologías políticas de carácter individualista, cuanto con las totalitarias, que tienden a absorber la sociedad civil en la esfera del Estado. El empeño de la Iglesia en favor del pluralismo social se propone conseguir una realización más adecuada del bien común y de la misma democracia, según los principios de solidaridad, subsidiariedad y justicia. ¿Sí? Entonces, todo eso debe ir encaminado precisamente a lograr esa situación. Ahora, ¿cómo podemos entender, comprender el ejercicio pleno de la subsidiariedad? Nuevamente, sí, hago alusión a ese símbolo de amor máximo de Cristo crucificado, muerto y resucitado, que es la cruz. Porque entonces identificamos las tres formas de subsidiariedad. ¿Cuáles son esas tres formas? Primero, lo que sería la subsidiariedad vertical, es decir, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿En qué consiste esto? El gobierno debe permitir que cada grupo social y cada persona haga su mejor esfuerzo para cubrir sus necesidades, pero entrar a ayudar solamente para prevenir que se den distorsiones en cuanto a la relación entre las personas o reparar aquellas circunstancias como los delitos que se cometen, como los daños en las cosas, etcétera, ¿sí? Pero el problema es cuando esa subsidiariedad vertical de prevención y reparación es ejercida a través del clientelismo político, que es personalmente, considero yo, en lo que ha caído en este momento. También está la subsidiariedad horizontal, es decir, la subsidiariedad entre pares, entre hermanos. Esta se ha debilitado, ¿sí? Y es la que se ejerce sobre todo a través del ordinario desenvolvimiento de las tareas de cada uno de nosotros en una sociedad libre y bien ordenada. Como que hemos dejado realmente de entender que si está bien mi hermano, estoy bien yo. Y por lo tanto, entre nosotros podemos hacernos fuertes, ¿sí? Ayudarnos mutuamente. Y por último está la subsidiariedad fraterna. ¿Cuál es esta? Bueno, es esta como que necesitamos explotarla más en el mejor de los sentidos. Es cuando yo me doy, me dono, ofrezco de mí. Decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, doy hasta que me duela. Entonces se ha subestimado la subsidiariedad fraterna, que presupone donación, capacidad de darnos, es decir, amor, entendiendo con esto incluso el darnos a nosotros mismos como expresión del bien común, ¿sí? Que está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de una comunidad, el perseguir una intención relacional que pertenece a la propia naturaleza. No puede haber donación que no apunte a la reciprocidad. La ventaja en todo caso es que cuando yo me doy mi tiempo, doy mi esfuerzo, doy mis recursos, y pareciera que no me lo agradecen. No, espérate, sí hay reciprocidad. En todo caso te está viendo aquel que te mandó aquí con una misión, ¿sí? Y que se sacrificó por ti hasta la muerte, y una muerte de cruz. El punto séptimo es una actitud pasiva e indiferente del laico en los procesos democráticos. Esto es muy triste. Este pensamiento circuló a raíz de la Segunda Guerra Mundial y dicho por un religioso alemán, ¿sí? Y dice, cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, yo guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, yo guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, pues no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra. Al fin y al cabo, yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Este es el reflejo de la eliminación total del concepto de subsidiariedad. Yo no debo esperar a que me afecten a mí para pedir apoyo y ofrecer apoyo. Debemos ofrecer apoyo, debemos darnos a nosotros mismos, porque además somos hijos de Dios, somos hermanos. Pero en este momento pareciera que esa actitud pasiva e indiferente del laico, pues lo que ha provocado es que otros cubran esos espacios. Decía Martin Luther King que no le daba miedo la actitud agresiva de los pocos malos, sino la actitud pasiva de los muchos buenos. ¿Por qué? Porque entonces su pasividad permite que otros hagan tristemente lo que no deben hacer. Bajo estas reflexiones, entonces, el católico como ciudadano, pues es responsable de su desarrollo, su perfección, su felicidad, su bienestar, es decir, ese objetivo de toda democracia y de todo orden jurídico.
No podemos dejar en manos de otros la construcción de este entorno de vida que esperamos. No lo podemos hacer, y menos ahora en estas épocas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Eso nos decían desde el Concilio Vaticano II, ¿sí? En la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Ahora bien, si desde entonces está esa claridad, pues no debemos tener miedo. Con Cristo sí se puede. Si nosotros tenemos claros los valores universales y entendemos el papel que nos toca desempeñar y que tenemos elementos orientadores como la doctrina social de la Iglesia, pues tenemos que enfrentarnos a estas circunstancias, ¿sí? Decía alguien así muy simple, pues lo bonito de esto es lo fe que se pone, pero claro, nos pone a prueba nuestra capacidad de organizarnos. Estamos llamados a defender los verdaderos valores en la vida democrática, especialmente aquellos valores que nos llevan a proteger la vida y la integridad de cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere. Tales valores serán la mejor garantía para construir sociedades justas, porque se basarán en verdades que valen por encima del parecer de las mayorías parlamentarias o de aquellos grupos particulares llenos de poder y vacíos de principio. Por lo tanto, una vez que vimos el ver y juzgar, ahora nos toca actuar, ¿sí? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues los laicos debemos formarnos en la cultura democrática, como lo están haciendo ustedes en este momento, lo cual celebro y por lo cual los felicito, a la luz de la fe e iluminados en la doctrina social de la Iglesia, para ejercer plenamente nuestra ciudadanía, fundamentando nuestra orientación democrática en el símbolo de la cruz, que representa el acto pleno de amor, de igualdad, libertad y reconocimiento a la dignidad humana, asumiendo el compromiso de una participación política consciente, activa y responsable, siendo hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Bueno, de manera muy general, y a partir de ahí se pueden derivar muchos retos, muchas posibilidades. Número uno, propiciar un sistema político que procure plenamente el logro del bien común. ¿Por quién vamos a votar? ¿Sí? Conocemos su plataforma política, identificamos cuáles son sus ideales, sus antecedentes, porque dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿sí? Elegir una representación política, por lo tanto, que refleje los intereses, los anhelos y los valores universales de libertad, igualdad, dignidad humana y amor, que permiten una relación armoniosa de la sociedad. Y debemos vigilar y dar seguimiento a la actuación del sistema político, ¿sí? Para que propicie de manera permanente la procuración del bien común y ejerza responsablemente la representación ciudadana en apego a los valores universales. Y el cuarto punto, actuar. Debemos actuar con responsabilidad civil, integrando la estructura de gobierno y reflejando en su actuar los valores universales. Debemos incorporarnos a esas estructuras. La democracia debe estar en permanente construcción y mejora, eso es un hecho. Nunca debemos pensar que ya hemos alcanzado la mejor democracia que podríamos conseguir. Por lo tanto, los católicos debemos participar en la construcción de nuestra democracia como ciudadanos responsables por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política, y el ejercicio de gobierno, sino participar en ellos con principios cristianos. Eso es lo que debemos hacer, participar en la política con principios cristianos. Jesús nos dijo, somos sal y luz del mundo. Somos sal y luz del mundo. Entonces, esto implica aplicarlo primero en nuestra vida, por supuesto, pero si esta es auténtica, si hacemos el mejor esfuerzo de apegarnos a ser hombres de bien y mujeres de bien, se manifestará también en la política y el gobierno. La sal preserva de la corrupción y la luz permite que se actúe con la verdad. Por lo tanto, entonces, la invitación que les hacemos pues es que evidentemente nos preparemos con argumentos, con elementos concretos de información a defender los valores universales que nos rigen como cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente si no lo hacemos, pues tarde que temprano la historia nos lo va a cuestionar. Bueno, pues por mi parte es todo y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, inquietud al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que en tan poquito tiempo nos diste un panorama tan general de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? De cara a estas elecciones. Es tanta la información y tanta la preocupación, pero me encanta que termines con aquello de que, bueno, pues Jesús es nuestra esperanza y la verdad es que este es una tarea de todos y tenemos que animarnos a participar y no tenemos que tener miedo, ¿no? Sino tenemos que de verdad, si cada uno dentro de donde nos toca estar, darnos, ¿no? Darnos un poco más hacia los demás, porque no nada más es dar, ¿no? Sino es darnos nosotros como persona para que podamos ir construyendo ese bien común que tanta falta nos hace. Pues yo tengo una pregunta, en lo que empiezan a surgir las preguntas. Yo quisiera preguntarte, ¿está peligrando nuestra libertad religiosa? La semana pasada estuvo el tema de que iban a subir al pleno una reforma y luego la bajaron. ¿Qué nos puedes tú decir de eso? El micrófono. Perdón, gracias. Yo creo que sí, yo personalmente así lo veo, así lo siento, ¿sí? Creo que nuestra libertad religiosa está en peligro porque nos quieren restringir a expresar, a plasmar en las leyes o mantener en las leyes aquellas reglas que representan nuestra concepción de la humanidad. Concretamente pensemos en la cuestión del aborto. Bueno, el aborto pues es una representación de la negación de la importancia de la vida desde la concepción. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen, ay, espérame tantito? Sí, es que las opiniones desde el fundamento religioso no son válidas. Espérame, ¿cómo no? Entonces, ese tipo de situaciones están generando presiones para que nosotros, sí, restringamos nuestra actividad religiosa, vuelvo a repetir, a la capilla, a la iglesia, a nuestro grupo apostólico, y eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. El problema que en ocasiones tenemos los católicos, y hay que ser autocríticos, es que en muchas ocasiones nos falta prepararnos para argumentar, ¿sí? Yo lo he comentado, ¿por qué? Porque ¿por qué la gente, la gran mayoría de la gente se incomoda de que llegue un hermano separado, tocarte la puerta para hacerte notar una parte de la palabra de Dios, obviamente a su interpretación? Pues porque mientras ellos dominan un párrafo, nosotros a veces no dominamos ni eso. Y además de que nos muestra nuestra ignorancia, también no tenemos los argumentos. Si eso lo llevamos al terreno, por ejemplo, de la discusión política, si nosotros no cuidamos el mantener nuestras convicciones en cualquier estrado y en cualquier espacio, pues poco a poco nos van a ir restringiendo. Yo personalmente creo que sí. Está peligrando nuestro ejercicio religioso, o sea, nuestra libertad religiosa sí puede ser muy constreñida a un espacio concreto, lo cual nos va a quitar mucho margen de maniobra en la aplicación de nuestros valores en el día a día del ejercicio público. No, espero haber contestado la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Mira, acá hay una pregunta. Dice, ¿el concepto de Estado de Derecho de la doctrina social coincide con, no sé qué es, WJP? Ah, sí, sí coincide. Sí, el World Justice Project o el Proyecto Ok. Mundial de Justicia, sí coincide, porque muchos de estas ideas fueron concebidas precisamente a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? O sea, lo que se ha querido modificar es eso. Pero muchos de los valores universales establecidos, por ejemplo, en los documentos de la Organización de las Naciones Unidas, pues nacieron en parte precisamente inspirados por la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en esa medida han querido irlos modificando, ¿sí? Entonces, sí hay una coincidencia entre el Estado de Derecho que ha regido hasta ahora a nuestro país con los valores universales, por ejemplo, que establece esta Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sí hay una línea, digamos, de coincidencia, hay vasos comunicantes. El problema es que la modificación no se está haciendo aquí a nivel internacional, sino que nosotros podemos romper con esa armonía, lo cual, vuelvo a repetir, puede ser peligroso. Tiene sus riesgos. Dice, mucha gente cree que es mejor mantenerse al margen de la situación política si te consideras un buen católico, así, entre comillas. Bueno, debo ser honesto, yo pensaba lo mismo.
y descubrí que estaba en un tremendo error. No podemos hacer eso. Dicen que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, como el que no le quiso agarrar la pata tampoco, debiendo hacerlo. Entonces, recordemos que pecamos nosotros de acción, de pensamiento, obra y omisión. Y el no participar es omitir nuestra responsabilidad, es negar nuestra responsabilidad. Y eso también tiene un precio muy alto. Entonces, la política, híjole, la política obliga a muchas personas a tomar decisiones que no siempre son las que ellos quisieran. Pero si nosotros no nos acercamos a la política, nunca vamos a lograr empujar poco a poco esas decisiones al ideal del bien común y de los valores universales. Nunca vamos a llegar a ese ideal. Por lo tanto, entonces, la política también es un ceder y conceder, pero siempre tratando de ir a un estado de mejoría. Pero mientras no estemos adentro, no vamos a cambiar nada. Necesitamos participar, ¿sí? Aunque ya después, cuando nos digan políticos, pues nos va a doler un poquito, ¿no? Pues ni modo. Pero pues tenemos que hacerlo, tenemos que estar ahí, no hay vuelta de hoja, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros y ya no nos va a gustar. Como tú dices, ¿no? Se llenan esos vacíos que van quedando, pues con otras ideologías. Y acá hay otro comentario que dice, ¿qué se puede hacer si cuando deseas sumar y te ven como bicho raro y se quedan en su zona de confort? Mira, alguna vez alguien dijo, es que estamos en el apostolado de la terquedad, ¿eh? Estamos en este momento estamos en el apostolado de la terquedad, debemos ser tercos. Oye, es que no me dejaron entrar. Pues si no te dejaron entrar, pues tampoco te salgas tú, que te vean ahí. Oye, pues es que yo me acerqué a X partido político porque quisiera participar y no me dieron espacio. Bueno, otra cosa, no llegues solo. Si nosotros participamos en apostolados, pues aprovechemos esos apostolados para también fortalecernos en otros ámbitos. El problema en muchas ocasiones de los laicos es que de repente como que nos dispersamos demasiado. El potencial que tenemos organizadamente es enorme, nada más que en ocasiones como que nos desgastamos demasiado. Si, por ejemplo, yo participo en el movimiento familiar cristiano, si las familias que participan, por ejemplo, fortalecieran un candidato que defiende la vida, pues imagínense entonces el potencial que puede tener ese candidato. Yo creo que es la parte que tenemos que ir afinando. Al formar un sentido de democracia, un sentido de participación cívica, ahora la pregunta es cómo hacerlo. Hay varios organismos, por ejemplo, está la página de voto católico, hay varios organismos. Ahora la pregunta es, ¿a qué estructura me puedo sumar? Tampoco se trata de descubrir el hilo negro, ¿eh? Por ejemplo, ahorita te están dando mucho los observatorios ciudadanos. Sumemos a un observatorio ciudadano, ¿sí? Hay muchas organizaciones, pero el secreto es el sumar, el no llegar solo, ¿sí? Porque de lo contrario, pues evidentemente me van a presionar, pero además estamos en el apostolado de la terquedad en este momento. Claro. Dice, el populismo avanza sobre libertad religiosa. En Argentina la constitución es claramente cristiana y el poder ejecutivo con anuencia del legislativo promulgaron la ley del aborto con el nombre de interrupción voluntaria del embarazo. Se vio como el progresismo avanza en todas las posturas ideológicas. Pues eso es triste, simplemente veamos quién es el único presidente que ha visitado últimamente a nuestro presidente, pues el presidente argentino. Coinciden totalmente Fernández en la forma de interpretar el ejercicio político. Pues es triste lo que se dio, pero pues estamos también muy cercanos a esos escenarios. Entonces, sí, efectivamente, el populismo cuesta mucho, pero tristemente la gente se siente tomada en cuenta porque te dan, porque recibes, pues sí, pero qué lástima pues que desafortunadamente eso haga que no se vea, no se tenga una dimensión de miras mucho más amplia. Ahí es donde tenemos la responsabilidad nosotros de sensibilizar a los demás. Si no se debe seguir la opinión de la mayoría, ¿qué sentido tiene entonces votar? Bueno, es que fíjense muy bien. Votamos nosotros efectivamente para manifestar, ¿sí?, un ejercicio democrático. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, entonces, esa mayoría pues va a imponer su voluntad. Yo tengo claro que en este momento la mayoría pues es una mayoría de izquierda.
respeto las opiniones de los demás. Mi opinión es de que me preocupan mucho, no estoy muy de acuerdo con las decisiones que ellos están tomando. Mientras ellos estén en el poder, pues ellos toman su decisión. Lo que estoy diciendo es que entonces, si no estamos de acuerdo, y asumo que la mayoría no estamos de acuerdo, pues hagamos valer eso en las urnas. ¿Qué puede pasar en junio? Que se ratifique a nivel sociedad, que se opta por la izquierda. Bueno, yo lo respeto. Evidentemente, para eso son los procesos democráticos. Pero eso no significa que no manifieste yo mi pensar. Con respeto, con tolerancia, y que eso lo lleve al ejercicio democrático. Vuelvo a repetirlo más. ¿Qué puede suceder? Pues que se ratifiquen las urnas, que México desea, la mayoría, pues un gobierno de izquierda, pues adelante, será respetable, no sé si me explico. Y tendremos otras trincheras en las que tratar de influir en las decisiones cuando consideramos que tenemos algo de razón. No me queda claro el concepto de cesión de soberanía. ¿Podría explicarlo, por favor? Sí, miren, cuando nosotros, por ejemplo, pensemos en la familia, pensemos en un organismo social, cuando, por ejemplo, decidimos que nos juntamos con algunos amigos para organizar una fiesta y nos ponemos de acuerdo, pues tendremos que nombrar un coordinador de esta actividad y entonces tendremos que ceder parte de nuestra voluntad para que él la coordine, no sé si me explico. Claro. Entonces, y esa coordinación, oye, la mayoría dice que quieren carnitas de Michoacán o quieren, por ejemplo, ¿de qué otros lugares hay aquí? Creo que hay de toda la República, ¿sí? O sopa de lima de Mérida. Ah, bueno, pues entonces la mayoría decide y yo cedo parte de mi soberanía de poder decir no estoy de acuerdo y digo, ok, me adapto a lo que la sociedad armonizadamente y bajo reglas claras decide establecer. La cesión de soberanía es que yo cedo parte de mi potestad de tomar decisiones para que los demás también hagan lo mismo y al ratito no quieran cargarme la mano. Ese es un fundamento para que haya armonía en cuanto a que mis derechos sean respetados y yo respete los de los demás. Porque si yo hago ejercicio de mi soberanía, pues puedo hacer y deshacer, inclusive cometer delito. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo y soy libre de mis actos. Sí, hay un límite. Tenemos que ceder un poco de soberanía en aras de que todos lo hacemos además para poder tener un entorno armónico. No sé si me estoy explicando. Mencionó 3 tipos de subsidiariedad, vertical, horizontal y fraterna, pero no mencionó la solidaridad. Ah, bueno, es que la solidaridad, ¿qué significa? La solidaridad lo que dice es que evidentemente yo tengo que ser empático con los demás, pero la subsidiariedad en estos momentos es un elemento fundamental porque los 3 son importantes, la justicia, la solidaridad y la subsidiariedad. Porque la subsidiariedad, digamos, es cuando yo ofrezco apoyar a los demás, permito que los demás hagan su mayor esfuerzo y cuando aún con su mayor esfuerzo no logran cubrir sus necesidades, yo puedo, porque he sido bendecido con ciertas facultades y capacidades para poder ayudar a los demás. Pero no estoy, por lo tanto, pero no estoy excluyendo la solidaridad, ¿sí? Va junto con pegado. Sí, pero sí, necesariamente lo que necesitamos ahorita en este ámbito es un ejercicio de mayor subsidiariedad, ¿sí? La solidaridad es la fortaleza de una sociedad, por eso se llama solidaridad, sólida y la hilaridad, y los fuertes, sólidos, que permiten que como sociedad logremos nosotros, ¿sí? Manifestarnos y pues hacer que nos escuchen para poder lograr pues el bienestar común que deseamos. Pero van de la mano. Nada más que personalmente yo hago énfasis porque ahorita necesitamos una sociedad más subsidiaria, más deseosa de ofrecerse a sí mismo y a los demás para poder mejorar nuestro ámbito. Ok. Dice, coincido con Ricardo Morales que propone, valdría la pena elaborar una guía práctica de conceptos básicos que establezca la defensa de nuestro credo en la política de hoy para quienes no somos muy diestros en el tema y nos dé bases firmes en la convicción nuestra y de la Iglesia.
Pues yo creo que sí, tendríamos que hacer ya cada quien en el ámbito del apostolado en el que estemos, o inclusive pues como una petición, digamos, ya por ejemplo, ustedes están en comunicación con Víctor Chávez, pues elaborar un documento básico, ¿no? De guía, de orientación básica de la doctrina social, que sí lo hay. El Indosoc ha elaborado materiales muy interesantes. Entonces, pero en ocasiones como que nosotros no tenemos acceso a ellos. Entonces yo les diría, bueno, pues sí se puede hacer una guía para poder pues tener los fundamentos básicos de la doctrina social de la iglesia y a partir de ahí poder crecer un poquito más. ¿Hasta dónde es viable y coherente a los valores universales generar un espacio donde se forme a la gente en política, además de dar voz a quienes nos quieren representar para que haya un voto informado? ¿Podemos hacer esto como laicos? Es que no podemos, Debemos. debemos hacer esto como laicos. Debemos, nada más que de repente como que decimos, híjole, es que la iglesia y la política no se llevan. No, por eso la importancia de este tipo de pláticas, para que veamos que tan es importante que el compendio de la doctrina social de la iglesia en sus diferentes ámbitos, con sus diferentes líderes que ha tenido, es decir, los santos padres, siempre han estado abordando esta participación desde hace muchos años, a partir inclusive del Concilio Vaticano II y desde antes, la propia palabra de Dios en dado momento nos habla, hay que participar. Entonces, es un deber que tenemos como católicos. ¿Qué pasos tendríamos que dar al ser invitados a colaborar más cerca en la campaña política de un candidato? ¿Qué discernimiento tenemos que hacer? Bueno, les comparto. A mí me han invitado en este momento a formar, le llaman ellos el cuarto de guerra. ¿Qué es el cuarto de guerra para los políticos? Pues es el conjunto de personas que les ayudan a analizar pues todos los ámbitos en cuanto a las campañas. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ser invitado, pero el primer filtro es, ¿este candidato coincide con mis valores? Si no coincide con mis valores, pues no tiene caso que participe, porque entonces el día de mañana voy a ser su principal enemigo. No sé si me explico, porque no vamos a coincidir. Primer discernimiento es eso. O sea, si alguien me invita a apoyarlo, yo tendré que preguntarle, ¿tú qué piensas de la dignidad humana? ¿Tú qué piensas del respeto a la vida? ¿Tú qué piensas del aborto, de la eutanasia? Pues para darnos una idea de hacia dónde nos dirigimos. Porque si no, al ratito vamos a estar apoyando lo que nosotros, contrariamente, deberíamos atacar o atacar, vamos a estar atacando lo que vamos a defender. Entonces, el primer filtro es verificar que el candidato, ¿sí?, de manera genuina coincide con nuestros valores, su plataforma política también y el partido que lo respalda, porque ahorita tenemos un escenario en el cual pues hay partidos que casi están afuera de sus oficinas y pásele, llévese una candidatura, o sea, la regalan las candidaturas, pero ya cuando lleguen les van a exigir ciertos lineamientos, ciertos principios ideológicos, y lo que yo no quiero es que haya muchas Lili Telles, por ejemplo. Qué bueno que Lili Telles pues recapacitó, pero qué lástima que haya sido un proceso tan tortuoso para ella, no es grato. Entonces, sí me sorprende de repente que hay gente que digo, ya caray, pues en el partido en el que estás como que no te veo que coincidas con los valores y los principios doctrinales del partido y tu forma de pensar. Pero bueno, pues en el pecado llevarán la penitencia. Ok. Dice, como católicos necesitamos pertenecer a organizaciones como el sinarquismo. Pues si tú te identificas con el sinarquismo, participa en el sinarquismo, ¿sí? Hay que participar. Debería haber católicos en todos los partidos. Obviamente, pues debería ser lineal también la participación de todos los partidos, pero sí hay que participar. Pero vuelvo a repetir, a la luz del discernimiento de si esa organización política en la que te vas a incorporar coincide con tus valores. De lo contrario, pues evidentemente está siendo incongruente con tu sentir, pensar y profesar de fe. Claro. Dice, la vida en sociedad tiene como origen la propia naturaleza humana, que es eminentemente social. No podemos sobrevivir y desarrollarnos de manera integral más que viviendo en sociedad. Pues sí, tan es así que la célula básica es una sociedad denominada familia. Entonces, todavía no ha llegado el nivel de avance
de la ciencia en el cual yo mismo me pueda reproducir. Imagínense ese momento, sería muy triste. No, somos seres eminentemente sociales, exactamente, pero tenemos que moldear la sociedad que queremos. Ok, dice, y si el candidato tiene buenos valores, pero el partido que lo respalda no comparte los mismos valores. Pues va a suceder lo que Lili Telles, pues, no, eso es malísimo. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque va a haber una contradicción ahí. Le van a amarrar las manos. O una de dos, o va a abdicar a sus valores porque su grupo político, su grupo parlamentario le va a obligar a votar de una manera, o tarde que temprano va a tronar y va a ser un proceso muy tortuoso. Entonces, sí, necesitamos que haya una linealidad, o sea, una conexión de forma de pensar entre el candidato y el partido, definitivamente. Si no, ahí van a suceder cosas muy tristes, ¿sí? Una de dos, o dobla las manos la persona, lo cual va a ser muy triste, o bueno, pues tendrá que recapacitar, cambiará de fracción parlamentaria, se volverá independiente, pero pues desafortunadamente va a ser un proceso muy complicado. ¿Cuál es la actuación en la política de los abogados católicos? Ay, güey, esa es importantísima. ¿Por qué? Porque los abogados católicos pues son los que van a ayudar a defender precisamente aquellas posturas en las cuales consideremos que de hecho y de derecho, teniendo la razón de hecho y de derecho, además también nos ilumina pues la fe. Simplemente nos va a ayudar a argumentar jurídicamente. Luego, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando entonces tenemos algo, así como un panel de discusión entre provida y abortistas. Evidentemente lo primero que dicen los providas es, no, es que todo lo quieres resolver con tu librito y tu catecismo y eso. No, o sea, a la luz de la fe, la ley dice esto, nos orienta para argumentar jurídicamente. Son importantísimos los abogados para poder enmarcar e encuadrar nuestra fe en el entorno de la ley. O sea, no es forzar nada, es simplemente identificar claramente la comunicación que hay entre la fe y las leyes. Pero en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? En ocasiones, pues, nos vamos a defender argumentos rezando nada más, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, dice la frase. Tenemos que ser más certeros en nuestra forma de defender nuestra fe. ¿A través de qué? Pues obviamente los abogados nos ayudarán a dar argumentación jurídica adecuada. Hoy en día no hay a qué partido irle. Todos se pelean de cuál es el más feminista y sabemos lo que promueve el feminismo, como es el aborto. Bueno, esa es una realidad. Y es que los partidos políticos pues también son clientelares, ¿no? O sea, no podemos negarlo. Y los que no se quedan callados. Por ejemplo, el partido Encuentro Solidario, que se supone que tiene un perfil cristiano, porque pues los evangélicos ahí son los que predominan, pues lo que hacen es mejor no me meto en broncas y me quedo callado. Pero bueno, vuelvo a repetir, es porque también pues falta que los católicos nos incorporemos más para presionar para que haya voz. Entonces, no nos queda de otra, no hay otra estructura en México, ¿eh? Si no es a través de un partido político, híjole, los independientes tuvieron una época hace como 3, o en las elecciones pasadas, pero ya nos dimos cuenta de que los independientes ya no tienen viabilidad. Se ocupa una estructura política de un partido. Dice, el país sufrió una debacle y costó años levantarse. Tenías que rogar para que te vendiera un tanque de gas. Había desabasto de lo básico, como jabón, crema dental, etc. Bueno, es que hay medidas de carácter económico que para algunos de nosotros que procuramos documentarnos al respecto, nos hacen sentir que si seguimos tomando este tipo de decisiones podemos llegar a ese nivel. El gobierno es mal empresario, está demostradísimo. Si no, voltemos pues a Venezuela, luego se molestan algunos porque fuerzas es que vamos camino a Venezuela, pues es que es una realidad. Venezuela tiene inflaciones de miles %. Entonces, pues si tú haces lo mismo que otros, vas a tener los mismos resultados que otros. Entonces, hay preocupación.
Yo comparto esa preocupación de que podemos llegar a niveles en los cuales, como el gobierno está ahuyentando al empresariado, o sea, lo que hace crecer un país es la empresa. Y cuando el gobierno sustituye a la empresa, el gobierno es un mal empresario. Y ahí se empiezan a generar problemas que distorsionan todo lo que es el sistema económico. Esa es mi visión y es parte también de mi preocupación. Claro. ¿El empresario es buen o mal gobernante? Mira, esa es una buena pregunta. El empresario es ciudadano. La parábola de los talentos dice que Dios llamó a 3 mercaderes. A uno le dio 5 talentos, otro 3 y otro 1. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Robert Ouimet. Robert Ouimet era un empresario canadiense que un día decidió ir a ver a la Madre Teresa de Calcuta. Iba decidido a hacerle una pregunta a la Madre Teresa de Calcuta y a afrontar la respuesta de la Madre Teresa. Y eso me lo dijo a mí don Robert Ouimet hace muchos años, en paz descanse. Iba decidido a decirle a la Madre Teresa de Calcuta, debo repartir todo lo que tengo. Y él dijo, si en el momento en que la Madre Teresa me diga que sí, reparto todo. Me voy a echar la bronca con mi familia, ni modo, pero yo quiero ganar el cielo. Era una gente de mucha fe. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo, no, hijo, no puedes dar lo que no es tuyo, todo te ha sido prestado. Los empresarios son administradores. Dios decidió que tuvieran un poquito más, pero todo les ha sido prestado, ¿eh? Entonces, el empresario tiene la oportunidad de aprovechar esa experiencia que ha tenido en la empresa, pues para mejorar procesos de gobierno. Tiene la ventaja de que no depende de un sueldo público para poder tomar decisiones, porque a veces cuando dependemos de un sueldo, a veces tenemos que afrontar ciertos escenarios por el miedo a perder ese sueldo. Yo personalmente creo que no debe haber un gobierno de puros empresarios, pero no puede haber un gobierno sin empresarios. O sea, ahí es donde entra el equilibrio. Debemos participar todos para que seamos, poder hacer contrapesos. Necesitamos contrapesos. Pero personalmente creo que hay buenos empresarios, ¿sí? Que además, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, como yo lo bien usen, pueden ser buenos gobernantes. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, nos están preguntando si nos vas a compartir la presentación. Por supuesto, ustedes me dicen a dónde se las mando y con todo gusto se las hago llegar. Bueno, me lo puedes mandar y ya yo se las hago llegar. Perfecto. Lamentablemente da la impresión de que la tendencia es destruir el sistema productivo. Al menos en Argentina, generar mayor dependencia del Estado, se persigue a los empresarios, salvo a los que logran acomodarse. Pues sí, esa es una impresión que compartimos varios. Sí. Efectivamente. ¿Quieres estar agraciado con el sistema? Pues tú, empresario, alíñate. Tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, hay empresarios que no tocan ni con el pétalo de una auditoría fiscal como Ricardo Salinas Pliego. Todo le permite. Por lo menos esa es la visión que yo tengo. No sé lo que piensen ustedes. Entonces uno, pues entonces, decía López Portillo, todos somos iguales, pero vemos unos más iguales que otros. Pues así también lo hacen en este gobierno. Entonces, sí, efectivamente, pues hay empresarios que se acomodan a las circunstancias. Bueno, ni modo. Hay de todo en la vida del Señor. Sí. Oye, Juan Carlos, a ver, creo que ya le habías respondido, ¿no? Si el candidato tiene buenos valores, pero el partido que lo respalda no comparte los mismos valores. ¿Cuál sería su valoración personal de cuando gobernaron en México los empresarios? Es que en México como tal no han gobernado empresarios. Bueno, por ahí gobernó pues ¿cómo se llama? Vicente Fox. Yo creo que no hizo tan mal trabajo, pero evidentemente sí le faltó un poco más de sensibilidad política, ¿sí? Pero mi punto de vista personal es que tampoco no fue tan malo el trabajo. Hubo crecimiento económico, creo que a él lo que le faltó fue aprovechar el bono democrático de la alternancia
para modificar la estructura de gobierno, porque él venía venía de un gobierno priista y él tuvo la oportunidad de hacer una transformación, pero no la aprovechó. Entonces yo creo que más bien ahí lo que quedó de ver fue un esfuerzo para aprovechar ese bono. Pero bueno, la historia, el análisis de los gobernantes es como las buenas ensaladas, es en frío, ya cuando ha pasado el tiempo. Yo así lo veo. Sí, porque ahorita pues escuchamos a un presidente que dice que, oye, qué suerte tiene México, el mejor presidente en el peor momento. Bueno, pues qué bueno que tienes autoestima tan alta, pero pues habrá que ver si la historia lo refrenda, ¿no? Entonces, los números nos dicen que no hicieron tan mal trabajo. Claro, alguien me dirá, sí, pero son números macro, no se reflejaron en el bolsillo. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar todos para que se reflejen en el bolsillo y en la casa de cada quien. Pero, reitero, no creo que han hecho tan mal trabajo. ¿Sí? Sí, bueno, pues creo que, bueno, muchos agradecimientos, que todo fue muy claro y mucha luz para actuar e influir en los demás. Muchos agradecimientos, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más que quieran hacer. Yo, sí quisiera preguntarte, hay algo, por ejemplo, el tema que me preocupa, porque escuché a una persona decir, a ver, lo que realmente está en juego en estas elecciones que vienen a México, que vamos a tener aquí en México, está en juego nuestra democracia, ¿no? Enfoquémonos en preservar la democracia para que luego podamos defender la vida. Ahorita, por lo pronto, no estemos en el tema de la defensa de la vida como hemos venido trabajando. Ahorita vamos a enfocarnos en la democracia para que después podamos defender la vida, porque si no hay democracia, no vamos a poder defender la vida en adelante. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, es desafortunado, pero no es tan lejano de la realidad, ¿sí? O sea, lo primero que tenemos que hacer es lograr que el sistema democrático se mantenga o mejore, para entonces sí buscar otros estadios. También hay que tomar en cuenta que la política es el arte de lo viable, que no siempre es lo deseable, ¿sí? Entonces, a ver, y lo dije hace rato, la política es ceder y conceder. Sí, de tal manera de que podamos encontrar, mire, yo voy a dar un ejemplo, espero darme a entender. Hace muchos años, pues los que predominaban en ¿cómo se llama? En el refresco de cola era la Pepsi y la Coca. Y un día se reunieron y la Coca le dice a la Pepsi, oye, ya ni la muelas, me ganaste 4% del mercado en este mes. Y la Coca le dice a la Pepsi, no seas mentiroso, si yo perdí 5% del mercado. Y de repente dicen, a ver, ¿tú perdiste 4 y yo 5? O sea, quiere decir que 9% del mercado no lo tenemos nosotros, y entonces ¿quién lo tiene? Pues resulta que llegó un producto que se llamaba Bicola. Bicola nació por allá en Perú, los Añaños, se llamaba una familia. Cuando Sendero Luminoso, un grupo terrorista, pues ya no dejaba entrar a las empresas transnacionales, pues esta gente de ahí de Perú empezó a producir refresco de cola para su autoconsumo y no faltó quien se enteró y empezaron a vender. Pues fue tanto el éxito que llegaron a México y a otros países por el costo súper barato. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que de repente la Coca-Cola y la Pepsi dijeron, mira, tú y yo peleándonos, cuando aquí ya se nos coló un producto adicional. Pues evidentemente, ¿qué es lo que hizo la Coca y la Pepsi? Pues primero tenemos que cuidarnos de esta persona, de este refresco. Bueno, para no hacerles muy larga la historia, Coca-Cola compró Bicola. Y entonces siguieron ellos peleándose, no sé si me explico. Digo, pareciera demasiado, pues no tan espiritual el asunto, pero ¿de qué te sirve tratar de querer ganar todas las canicas cuando corres el riesgo de perder todas las canicas? Oye, pues vámonos poco a poco, llegará el momento en que poco a poco vayamos sensibilizando y ganando espacios. Pero la idea del todo o nada en la política no es viable. Entonces yo creo que es lamentable. Yo quisiera que todos los valores universales parejito se ratificaran, por ejemplo, la Carta Magna. Bueno, pues vayamos
avanzando poco a poco hasta lograr el estado de bien común que todos deseamos. No sé si me di a entender. Sí, 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 perfecto. ¿Cuáles serían los retos de los católicos en el ámbito democrático para estas elecciones? Pues yo creo que el reto que tenemos es procurar respaldar a candidatos que sepamos que van a defender los valores universales. Ese es, ¿sí? No nada más en la urna. Si podemos ayudarlos un poquito ahí en la campaña, haciendo difusión y todo eso, siendo más activos, sería mucho mejor. Okay. Y obviamente siendo observadores, para evitar que se generen fraudes o que se generen distorsiones en el proceso electoral. Yo creo ¿Observadores del INE? Pues definitivamente, si es conveniente, hay que inscribirnos como observadores, ¿eh? Es válido. Creo que tenemos hasta el 28 de abril, ¿no? Para podernos inscribir como observadores del INE. Es correcto, es correcto. Y sí, no es para nada una idea descabellada. Necesitamos hacernos notar. Yo creo que sí, necesitamos hacerlo. Yo creo que es parte de nuestro compromiso como católicos, ¿no? Sí. Y no nada más en la jornada electoral, o sea, es permanente ya, permanente. Tenemos que asumir ya una actitud de constante participación. Ya no nos queda de otra. Claro. Muchas felicidades. ¿Qué opinión le merece el ex candidato Ricardo Anaya y cuál cree que sea su tendencia en próximas elecciones? ¿Él es católico? Yo tengo entendido que sí es católico. Sí, me parece buen candidato, me parece buena persona, que siento que lo lanzaron todavía muy verde de candidato. O sea, la imagen que daba, pues sí es un chavito, pero como que le falta fogueo, sí le faltó como que un poquito más de preparación, o por lo menos hacerlo notar. No es mal muchacho, es muy inteligente. Yo creo que es muy inteligente, lo cual reconozco, pero creo que le faltó un poquito de fogueo, ¿sí? Y eso influyó evidentemente en el ánimo de los votantes. Pero no me parece mala persona. De entrada no me parece mala persona. He leído documentos que ha escrito, he escuchado algunas cuestiones, porque además cometemos un error luego, ¿eh? Nomás escuchamos a los que queremos escuchar. Hay que escucharlos a todos. Aunque me incomode escuchar la mañanera, pues la tengo que escuchar. Si no, ¿cómo voy a tener información para generar juicio? Entonces hay que leerlos a todos, escucharlos, y eso nos va a dar un poquito más de visión para poder, ¿cómo se llama? Pues opinar con conocimiento de causa. Entonces, concretamente me parece una persona sana. Tiene ahí, por ejemplo, por ahí le están queriendo poner alguna cola para pisarle con respecto a la reforma energética, etcétera, pero ¿cómo se llama? Me parece una buena persona en principio. Sí. De acuerdo contigo en que Fox no lo hizo mal porque además tuvo las cámaras sin mayoría, una oposición que era el PRI resentido y queriendo a toda costa que no tuviera logros en su gobierno. Muchas felicidades. Observadores, pero no solo de la jornada electoral, sino de todo el proceso, como bien lo mencionabas tú. Ciertamente los avances en política son a largo plazo, no es confiable un avance vertiginoso, más bien es ficticio. Pues quizá no sea ficticio, pero sí es híjole, es un anhelo. Es como el sol, ¿no? O sea, yo corro hacia el sol, nunca lo voy a alcanzar, pero pues tengo que buscar ir hacia él. Entonces, más o menos así tiende a ser el horizonte que deseamos. Quizá no nos toque inclusive a nosotros verlo, pero no por eso vamos a empezar a construirlo desde ahorita. Claro, claro. Y el reto, hablando del reto de los católicos también, es no dejarle todo el poder a Morena, específicamente a un solo hombre. Sí, no se trata de que Morena tenga todo el poder. No, es que necesitamos pesos y contrapesos. Es sano tener pesos y contrapesos. ¿Qué es lo más importante en las elecciones de junio?
¿Ir por el Congreso Independiente de AMLO o votar por los gobernadores? Esa es una muy buena pregunta. Definitivamente el Congreso, Ujú. porque es ahí donde se modifica la estructura jurídica del país. Los gobernadores pues tienen mucho que ver, etcétera, pero si a mí me dieran a escoger, y es lo que está haciendo el gobierno federal, ¿eh? Yo le pondría más énfasis en la Cámara de Diputados. Ok. Si Morena gana la mayoría en el Congreso, es posible que perdamos la democracia. Pues puede verse muy dañada. Yo definitivamente así lo creo. Sí. Bueno, pues creo que ya, a ver, están poniendo una pregunta más. Ojo, hermanos, la democracia somos todos. Bueno, ¿considera que en algún momento podría haber oportunidad para candidatos independientes? Sí, si modifican los requisitos que se requieren para ser candidato independiente. No tengo los números ahorita, pero por experiencia de un hermano que quiso ser candidato a diputado, piden muchísimas firmas, piden, o sea, son requisitos que si no tienes una estructura de partido no lo puedes lograr. Y además sin dinero es muy complicado. O sea, la normatividad está ahorita hecha para que sea sumamente complicado ser independiente. Realmente está muy compleja. No es fácil. Hay que modificar para facilitar la participación de los independientes. Y eso le corresponde a los legisladores hacer esas modificaciones. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, creo que ya son las preguntas. No sé si se me haya pasado alguna. Muchas felicitaciones, muy agradecidos. Me estaban enviando una información, pero no sé si sea actual, que Morena acaba de proponer acusar a todos los sacerdotes como criminales por el delito de discriminación. Hubo por ahí quisieron colar por ahí un acuerdo legislativo, pero no procedió. No procedió. No procedió. Ujú. Ok. Pues no sé, Juan Carlos, si quieras agregar algo más. No, pues nada más agradecerle su paciencia, pues pedirles que por favor asumamos la responsabilidad que nos toca. Es la hora de los laicos, nada más que luego nos dicen los sacerdotes, pues sí, pero pues la hora de dormir, porque no se quieren despertar, ¿no? Pues hay que entrarle, Claro. y sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, quiera Dios que compartir que tuvimos el día de hoy, pues puede ayudarnos un poquito a forjar criterio para actuar de manera responsable, ¿sí? Pues que sea para obra de Dios, para la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, lo que hagamos como ciudadanos. Sí, claro que sí. Dice, bueno, un último comentario a ver de Gaby. Dice, exacto, el artículo 29 de las asociaciones religiosas para que se sancione a quien se oponga a la ideología de género. Ah, gracias, Gaby, por la aclaración. Ok. Muy bien, pues Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo se pasó muy rápido, pero bueno, pues ya estamos llegando aquí al fin. Ojalá que podamos compartir en otra ocasión. Por lo menos ya tenemos tus datos. Les voy a mandar, si nos haces favor de hacer llegar la presentación, se las mandamos para que lo tengan. Y bueno, pues ahí cualquier duda nos estaremos comunicando contigo. Te queremos agradecer, nos has motivado mucho a la participación. La verdad es que me gustó mucho esa parte en que hablas de que al final se resume, ¿no? En que tenemos que tener fe, al final de cuentas, ¿no? O sea, tenemos que salir de nosotros mismos, salir a dar lo que tenemos a los demás y ahorita en estos tiempos, pues bueno, tenemos que salir a dar, yo creo que mucho más por el bien de nuestro país, ¿no? Atrevernos a entrarle a lo mejor si es posible en el mundo de la política, pero nunca dejar esa parte de la formación espiritual que es la que nos va a ir dando luz y nos va a ir guiando en este camino. De verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Esperamos verte pronto. El agradecido soy yo y estoy a sus órdenes y Dios los bendiga. Muchísimas gracias.